se deteriora la salud del expresidente Febres Cordero. Que arribó anoche al país, a propósito. Bastante mal. Justamente eso queremos empezar conversando con Blasco Peñarrera Padilla, quien fue su vicepresidente. En un momento se distanció de él y luego él tuvo la gallardía de disculparse con el vicepresidente Peñarrera. Dijo Roberto Aguilar Febres Cordero anoche, su médico de cabecera y sobrino, algo que no necesita de más palabras. Estamos a lo que Dios disponga. Hay trances en los cuales los médicos solo podemos observar. Él tiene un solo pulmón, pero sin embargo con un solo pulmón se puede vivir. ¿Cómo interpreta en su caso ese diagnóstico y cómo lo debe ver la historia política del Ecuador, doctor Peñarrera? El diagnóstico corresponde a la realidad que yo conozco por informaciones que he recibido. En cuanto a la significación del ingeniero Febres Cordero, sin duda alguna será muy grande. Él tuvo que afrontar una situación crítica como no se ha repetido, ni había antecedentes, y la superó con su carácter y su capacidad de gestión, su capacidad administrativa. De ese paso por el poder hablaremos con el vicepresidente Peñarrera, que lo compartió con él. En 7 minutos empezó este noticiero el ex vicepresidente Blasco Peñarrera Padilla recordando que al ingeniero Febres Cordero le tocó vivir un tiempo sumamente duro. ¿Por qué? Múltiples razones. La primera de todas porque se configuró el gobierno, se instaló el gobierno sin el respaldo de una mayoría parlamentaria. Este hecho resultante del proceso electoral tendría una gravitación definitiva en el desarrollo del gobierno. Se configuró, se conformó un Congreso con una mayoría intransigente que declaró guerra a muerte al presidente de la República a partir de una afirmación que hizo uno de sus líderes. Gobernaremos desde el Congreso. Desde el Congreso. Desde el Congreso. ¿Líder de la izquierda democrática que dijo aquello? Creo que fue el señor... que fue ministro de Gobierno de Palacio. Ministro de Gobierno de Palacio. Javier Ledesma. Ese fue el punto de partida. Luego, cuando el gobierno había logrado estabilizar o acentuar la estabilización de la economía que venía dándose desde el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado, hay que admitirlo eso como evidencia, cuando acentuó ese proceso de estabilización y de desarrollo, pues sobrevino la caída del precio del petróleo, de $32 de promedio que se había tenido en los 6 años anteriores, a 6. Lo que era el techo entonces es el piso ahora. Exacto. Ahora, quien siembra viento cosecha tempestades. ¿No cree que esa clase de oposición es la que se buscó y se mereció Febres Cordero? Que se mereció, no. De entrada, de inicio, de ninguna manera. Desgraciadamente eso traduce el modo de ser de la política ecuatoriana que pues no transige. Pero él no fue duro solo con la oposición, fue duro también con usted. Bien, lo enjuició calificándolo en algún momento de... Vamos por partes. ¿Traidor o del serrucho? Vamos por partes. No mereció esa oposición frontal de inicio. Luego, en el manejo de la relación con la gente, sin duda alguna, que el ingeniero Febres Cordero cometió algunos errores y los reconoció en una entrevista muy importante que hizo para el libro Trazos de Democracia de mi hijo Blasco. Allí dice, admite que debió tener una actitud diferente. ¿Entre ellos con usted? Bueno, conmigo la cosa se suscitó hacia el final. Y se suscitó hacia el final por discrepancias de carácter estratégico técnico. ¿Cómo soltaron esas diferencias? Pero permítame, Carlos, la oportunidad es muy de recordar eso, sí, estamos escarbando la historia. Habíamos soportado la caída del precio del petróleo y cuando comenzábamos a recomponer nuevamente la economía a finales del año 86, en marzo del 87, el terremoto fractura del oleoducto, 6 meses sin poder exportar un solo barril de petróleo. Es decir, un impacto demoledor. Más aún en esa época. Exacto. Con 3.000 millones de presupuesto, perder 1.000 pues era una barbaridad. Ante esa circunstancia, entre otras cosas, el Consejo Nacional de Desarrollo que yo presidía consideró que se debía mantener una actitud de extrema austeridad en el gasto.
extrema autoridad del gasto, sacrificar la realización de proyectos. Ese fue el origen de la diferencia. Lo de Taura simplemente lo exacerbó y fue motivo de una intriga palaciega. No, lo de Taura fue anterior, y al término de Taura el ingeniero León Robles Cordero me llamó a mi casa al término de ese día, de ese célebre Viernes Negro, y me dijo algo que luego repitió, ya fuera del poder y públicamente. Creo que te debo la vida, porque efectivamente así fue. Pero en todo caso, superado aquello, superado el incidente de Taura, el problema se suscitó por diferencias administrativas, como le digo. El criterio del CONAVE, que en ese tiempo no era esa cosa... Esto es una novedad. Disparatadísima que se llama Semplares. Ese fue el antecedente. Exacto. El verdadero antecedente. Exacto. Ese concepto, luego estas intrigas palaciegas lo exacerbaron. Exacto. Ese proceso. Porque yo opiné, expuse el criterio de la organización que presidía respecto de varios proyectos, uno de los cuales es un proyecto muy delicado, el proyecto de construcción de la vía perimetral en Guayaquil. Ahí yo reconozco que me equivoqué, porque juzgué aquella obra más como una cosa medio de relumbrón, cuando era una obra fundamental para Guayaquil. Qué interesante este par de citas. ¿Qué se pueden hacer para que los políticos rectifiquen cuando están en el poder y no después de que han salido de él? Qué difícil, porque las circunstancias anímicas son tan diversas. Desde afuera se ve mejor el bosque que adentro estar perdido en los árboles. Pero digo, es de todas maneras importante reconocer los errores para prevenirlos de los errores de los demás. ¿Ha hablado con Febres Cordero en este trance en estos días? Hace 8 días le visité en su casa y le encontré muy lúcido, muy tranquilo, al punto que un amigo común y suyo, por supuesto, el abogado Jaime Nebot, que estaba presente, dijo: observaste que León ha recuperado su manera de ser de antes, es decir, la manera de ser del hombre que discutía, que hacía bromas, en fin, ¿no? ¿Algo que pueda contar sin ser infidente de ese trance? ¿Del trance? ¿De esta última conversación? Bueno, no, que lo encontré yo con buen ánimo, pero eso sí, deteriorado, gravemente deteriorado por un proceso tan largo de martirio. Ahora, ¿por qué lo que más se recuerda de él es la represión contra un movimiento guerrillero incipiente que no necesitaba de una persecución tan dura para ser extinguido? No. Y eso de necesitaba es otro tema que hay que discutir. Eran 30 personas. Si es que no se lograba detener ese proceso, había ocurrido en Ecuador lo que ocurrió en el Perú. No fue detener. Así comenzó, extinguir, sí. Así comenzó el proceso de Sendero Luminoso. Fue eliminar, fue en otros casos masacrar. Bueno, eso entraron a la casa de un acusado en Cuenca y le dispararon antes y le preguntaron después. Pero lo que no recordamos es que esos guerrilleros no echaban hojas volantes, no, mataban. Asesinaron a mansalva, a un policía que guardaba un guerrillero herido en el hospital Eugenio Espejo de Carequito. Mataron por la espalda a otro policía. Asaltaban, robaban, llamaban recuperar, pero robaban. Es decir, y además habían establecido nexos para el secuestro del ingeniero, es decir, del señor Naim Isaías. En esa época eran nexos con el M-19. En esa época. Los embajadores del M-19 estaban en el secuestro, estuvieron en el secuestro. A propósito de que estamos rasgando la historia, Gabriela Báez se une con otras inquietudes históricas.